Bien, otra vez es un privilegio para mí estar de este lado junto a ustedes para exponer la palabra de Dios. Qué bueno es ver rostros que hace mucho tiempo no veíamos, otros que vemos todos los domingos, pero también cuando faltan los extrañamos. Qué bueno es que todos juntos estemos aquí en esta mañana. También aquellos que nos visitan sean bienvenidos y quiere el Señor bendecirnos o continuar bendiciéndonos ahora en el momento de la exposición de su palabra. Vamos a orar y rogarle a Dios que esto sea una realidad. Señor, te hemos cantado y te hemos bendecido, hemos alabado tu nombre. Y terminábamos el tiempo de alabanzas cantándote acerca de esa sublime gracia que hemos experimentado en Jesús. Y te pedimos, Señor, que como olas, como el mar, esa gracia siga viniendo sobre nosotros y de manera especial en este momento. Que esta gracia haga en nosotros todo lo que tú quieres y que esa gracia, oh Señor, salve a las personas que todavía no te conocen. Te pedimos que todo en nuestro ambiente y en nuestro corazón sea orquestado por ti de tal manera que tu nombre sea exaltado y glorificado y que nosotros seamos bendecidos y edificados. Todas estas cosas las rogamos y las pedimos reconociendo nuestra incapacidad aparte de ti, pero reconociendo que contigo, oh Señor, somos, oh Señor, capaces de hacer aquellas cosas que tú esperas de nosotros. Por eso te pedimos que nos asistas con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. En la primera parte de este sermón, en Juan capítulo 9, nosotros vimos cómo Jesús le dio la vista a uno que había sido ciego desde su nacimiento. Este sermón es la segunda parte de ese sermón. Su ceguera, la de este hombre, como vimos, no era debido a algún pecado cometido, sino que fue debido o para que las obras de Dios que se harían a través de Jesús se manifestaran en este hombre ciego. Y dijimos que la obra de Dios en este hombre fue soberana, por un lado, porque Dios fue quien hizo que este hombre naciera ciego y él como Dios no necesitaba que nosotros lo defendamos o que lo excusemos por esa razón. También vimos que la obra de Dios fue bondadosa, por otro lado. Así como este hombre que nació ciego no había hecho nada malo para nacer en esa condición, así tampoco él hizo algo bueno para recibir la vista. Fue un regalo de Dios. Pero también nosotros vimos que esta obra de Dios, o quiero añadir hoy que esta obra de Dios en la vida de este ciego hecha a través de Jesús fue una obra sabia. Sabia, ya que dejó implicaciones tanto para el ciego como para los vecinos de esta persona ciega, también para los padres, para los fariseos, para los judíos e incluso para nosotros que hoy, 2000 años después, seguimos hablando de este hombre ciego y las implicaciones que tiene para ti y para mí. Así que Dios en su infinita sabiduría hizo una obra que pudiera también alcanzar e impactarnos a nosotros y a un sinnúmero más de personas en este simple acto milagroso. También dijimos en el sermón anterior que este milagro fue confirmado como válido por el que había sido ciego, quien recibió la vista. También fue confirmado como válido por los vecinos del ciego, por los padres del ciego y también por los fariseos y los judíos. ¿De qué manera? Estos últimos que acabo de mencionar hicieron lo imposible, todo lo que estuvo a su alcance para desmentir o desacreditar este milagro de Jesús y aún así no pudieron. Y en su falla ellos estaban entonces, aunque no lo querían, acreditando o autenticando el milagro de Jesús. La conclusión de todo esto fue que Jesús es Dios. Jesús es Dios. En el sermón de hoy, nosotros vamos a aprender o a considerar cómo la curación de este ciego de nacimiento, como dijo alguien, es una ilustración de lo que Jesús está
haciendo constantemente en su condición como luz del mundo. Vuelvo a repetir, lo que Jesús hizo con este hombre ciego de nacimiento es una ilustración, es un ejemplo de lo que Jesús está haciendo hoy en día y constantemente y con los hombres y mujeres que viven en este mundo en su condición de luz del mundo. Jesús fue luz para este ciego de nacimiento y Él es la luz para todos aquellos que son pecadores de nacimiento. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este sermón. Así que le invito a que nosotros partamos a partir de donde nosotros nos quedamos en la última vez, que fue en el versículo 34 de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 34 dice así: respondieron, refiriéndose a los fariseos, y le dijeron al ciego: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Recordemos en primer lugar que los judíos pensaban que la ceguera de este hombre era debido a algún pecado cometido por él o por sus padres. Por eso ellos lo insultaron diciéndole que él había nacido en pecado. Tú naciste en pecado, dicen ellos. Pero como nosotros vimos, Jesús les dijo a sus discípulos que esa enfermedad de este hombre no era debido a algún pecado que él había cometido. Recordemos también, en segundo lugar, que los fariseos, quienes le dicen, tú nos enseñas a nosotros, eran quienes se dedicaban, su trabajo, su vida estaba dedicada al estudio a fondo e interpretación de la ley mosaica, de la ley de Dios. Por eso ellos podríamos decir, se irritan al decir, ¿y tú no vas a enseñar a nosotros? Es como si ellos estuvieran diciendo, ¿tú les vas a enseñar a los maestros? Claro que no. Recordemos también, en tercer lugar, que ser expulsado de la sinagoga significaba para un judío perder la vida religiosa y comunitaria para ellos. Porque en la sinagoga se hacían una serie de actividades entre las cuales nosotros podemos encontrar las siguientes: lectura semanal de la Torá o la ley y los profetas, instrucción, oración, celebración de días santos y festividades, reuniones comunitarias y comidas, procesos judiciales y legislativos, servir como un lugar de refugio y para rituales de purificación. Todas esas cosas se realizaban en la sinagoga en los tiempos de Jesús. Y todas esas cosas le fueron arrebatadas a este hombre con su expulsión. Eso fue algo bien significativo y bien serio para él. Pero qué bueno es saber que la historia para este hombre y para nosotros tampoco termina allí. Si nosotros leemos los versículos, y les invito a hacerlo, versículos 35 al 38, dice así: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. A pesar de que este hombre sufrió algo muy fuerte, a pesar de que este hombre que era ciego sufrió algo tal vez inimaginable para un judío, nos dice el texto que Jesús oyó que lo habían expulsado y dice el relato, fíjense bien en esta palabra que se utiliza ahí, hallándole. Los vecinos le cerraron sus puertas a este hombre. Sus padres se desentendieron del asunto. Él es grande ya, que resuelva él. La comunidad los sacó. Pero aquí el texto nos dice que Jesús lo buscó y lo halló. Qué Salvador tan hermoso nosotros tenemos en Jesús. Hermanos y amigos, es preferible 1000 veces ser sacado de la comunidad de los hombres y ser recibido por Jesús
que ser recibido por la comunidad de los hombres y ser rechazado por Jesús. Yo prefiero 1000 veces ser recibido por Jesús y ser rechazado por la comunidad que suceda lo contrario. Yo quiero invitarte que si tú tienes que elegir entre los hombres y Jesús, elige a Jesús 1000, 2000, 3000 veces sin pensarlo 2 veces. Un himno antiguo lo dice de la siguiente manera: quiere el mundo abandonarme, a ti fue también infiel. Quieren muchos engañarme, Cristo tú eres siempre fiel. Si me tratan con desprecio, Dios de compasión y amor, tú me miras con aprecio y no pido bien mayor. Aunque el hombre me moleste, puedo en ti descanso hallar. Si me asedia el mal, cual hueste, tú me ofreces refugiar. Ya no puede el mal dañarme si confío en tu amor, y no puede fascinarme si contigo voy, Señor. Este encuentro se parece mucho, no sé si ustedes lo habían notado, al encuentro que Jesús tuvo con el paralítico en Betesda en Juan capítulo 5. Ambos hombres llevaban mucho tiempo con su enfermedad. El paralítico estuvo enfermo por 38 años, el ciego estuvo enfermo desde su nacimiento. En ambos relatos se habla de la enfermedad en relación con el pecado. En el primero nosotros aprendimos, una de las cosas que aprendimos fue que una enfermedad puede ser el resultado de un pecado cometido. En el segundo relato de este ciego nosotros aprendimos que no siempre es así. En ambos relatos Jesús fue quien tomó la iniciativa de salvar o de sanar a estas personas que estaban enfermas. Ambas sanidades también ocurrieron en el día de reposo judío. Tanto el paralítico de Betesda como el ciego de nacimiento fueron cuestionados, interrogados por los discípulos después de ser sanados. También vemos que ni el paralítico ni el ciego sabían mucho de Jesús a primera instancia. Y también vemos que después de recibir la sanidad, el paralítico y el ciego son buscados por Jesús para darles una lección espiritual. Hay mucho paralelismo entre ambos relatos. Y es, hermanos y amigos, que Jesús no se conforma con dar sanidad al cuerpo. Él quiere también dar salvación eterna al alma. ¿Por qué? Porque Jesús no es un doctor, Jesús es un salvador. Esa es su misión por la cual Él vino al mundo. Él le dio sanidad a este ciego de nacimiento, pero Él no se conformó con eso. Él quiso buscarlo para darle ahora la salvación de su alma. Jesús le preguntó al que había sido ciego de nacimiento si él creía en el Hijo de Dios, o lo que es lo mismo decir en el Hijo del Hombre. Tanto Hijo de Dios como Hijo de Hombre son términos intercambiables, nosotros vemos, o sinónimos, lo vemos en los evangelios, aunque cada uno quiere transmitir de manera particular un mensaje. Jesús a menudo hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. Podríamos decir que ese era el término o el título favorito que él se ponía a sí mismo. Y tal vez escuchar que Jesús es el Hijo del Hombre no signifique nada para ti. Eso tal vez tú digas que es obvio, que no es una gran cosa, pero cuando Jesús decía que Él era el Hijo del Hombre, Él estaba transmitiendo una verdad sumamente extraordinaria. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, nosotros leemos cómo el profeta relata que veía en visión a uno como como hijo de hombre. Y dice Daniel, sufriría, pero al final tendría victoria sobre el enemigo de Dios y sobre el enemigo del pueblo de Dios. Este hijo de hombre que veía Daniel en visión era verdaderamente humano, pero al mismo tiempo él no era solamente un humano común y corriente.
Él gozaba de privilegios que solamente Dios tiene. Este hijo de hombre gozaba de autoridad. Este hijo de hombre gozaba de gloria. Este hijo de hombre gozaba de poder, de majestad, de adoración de los hombres y un reino que era o que es eterno. Es decir, que este término hijo de Dios quiere decir el hijo de hombre, es Dios hombre. Quiere decir que esta persona es 100% hombre, pero al mismo tiempo es 100% Dios. Quiere decir que Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y la misión del Hijo, sabemos que ese hombre es pecador. En el versículo 34, ellos expulsaron a un hombre por el simple hecho de afirmar que Jesús venía de Dios. Y en el versículo 40, después de hacer todas esas cosas y decir todas esas barbaridades, ellos le preguntan a Jesús, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿En serio? ¿Tú te atreves a hacer esa pregunta? Y no olvidemos que ellos son los maestros de la ley de Dios, que están haciendo todas estas cosas. Y todo esto que vemos ilustrado en los fariseos no es más que lo que Jesús dijo cuando Él dijo que vino para que los que ven sean cegados. Calvino dijo, son cegados no solo porque ahora se descubre su necedad que antes estaba oculta en medio de las tinieblas de la incredulidad, sino porque sumergidos en una oscuridad más profunda por la justa venganza de Dios, pierden ese pequeño resto de luz que poseían. Termina la cita. Cuando los fariseos le preguntan o le preguntaron a Jesús si ellos también eran ciegos, Jesús les respondió que si ellos fueran ciegos no tendrían pecado. Estas palabras pueden ser explicadas de dos maneras, dice un comentarista, que la ignorancia aliviaría en algún grado su culpa si no estuvieran plenamente convencidos, si no lucharan deliberadamente contra la verdad, o que habían motivos para esperar que la enfermedad de ellos de ignorancia pudiera curarse si tan solo ellos lo reconocieran. Pero ¿saben qué, amigos y hermanos? Los fariseos y este grupo de judíos ni eran ignorantes ni estaban dispuestos tristemente a reconocer que Jesús era el Salvador que ellos necesitaban. Por eso Jesús les dijo que el pecado de ellos permanecía. Porque ustedes dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Mientras el hombre que había sido ciego reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, los fariseos rechazaron a Jesús aún cuando el abrir los ojos era una de las señales que mostraría el Mesías, según Isaías 42:7. El primero no veía, pero después vio. Su pecado fue quitado, su pecado fue perdonado. Los segundos se engañaban a sí mismos diciendo, vemos, y fueron cegados. Su pecado permaneció. Su pecado no les fue quitado. Y ya aterrizando todo esto que hemos visto, yo quiero preguntarte a ti que me estás escuchando. ¿Eres tú como el hombre que había sido ciego o eres tú como los fariseos? Tú eres como los fariseos si no piensas en Jesús como el Salvador que tú necesitas. Si tú piensas en Jesús como un cuento de hadas, como un mero hombre, como un buen hombre que debemos imitar solamente,
como un profeta entre muchos, yo te repito las mismas palabras que le dijo Jesús a estas personas. Tu pecado permanece. Si tú piensas que Jesús es el Salvador del drogadicto de la esquina, del que está tras las rejas debido a que mató a alguien, si piensas que Jesús es el Salvador del ladrón, si tú piensas que Jesús es el Salvador de la prostituta y que Él es el Salvador del homosexual, pero no piensas que Jesús es tu Salvador porque tú eres una buena persona, déjame decirte o repetirte las palabras que Jesús dijo al final de este pasaje. Tu pecado permanece. Ahora, si tú profesas a Jesús como tu Salvador, pero tú no estás dispuesto a rendir tu vida ante Él como tu Señor, tengo también que decirte que tu pecado permanece. ¿Y sabes cuál es el gran y serio problema cuando el pecado permanece? Que todos nosotros algún día vamos a estar parados dentro o frente al tribunal de Dios. Y si cuando tú vayas a este juicio delante de Dios, tu pecado permanece, porque déjame decirte que ni el tiempo ni tu montón de buenas obras puede hacer que este pecado sea quitado. Si tú te presentas delante de Dios en esa condición, en la condición que tu pecado todavía está ahí, permanece, déjame decirte que tú estarás en problemas, y no tan solo en problemas, sino en problemas bien serios. Porque nada menos que la condenación eterna en el infierno será tu castigo. Si tú sabes que Jesús es el Salvador que necesitas, pero dices, ahora no. Eres llamado a confiar en Jesús como suficiente Salvador y único Señor y dices, ahora no. Dios te llama a arrepentirte de todos tus pecados y dice, yo sé, pero ahora no. Alguien comparte el evangelio contigo y le dices, ahora no. Alguien te invita a la iglesia y escuchas al predicador llamarte al arrepentimiento y la fe en Jesús y dices dentro de ti, ahora no. Cuidado. Ten mucho cuidado. Posiblemente tú no sabes la gravedad de tu condición. Posiblemente tú no sabías que esa actitud es muy peligrosa. Porque ese ahora no podría convertirse en un nunca. Cuidado porque podría ser, como dice Jesús, cegado. Profesando que ves, podría ser cegado. Cuidado con perder ese poco de sensibilidad que tienes debido a un rechazo continuo. Caminando lentamente e imperceptiblemente para ti, pero no para otros, hacia tu condenación y terminando en el infierno. Cuidado con ese ahora no. Pero hoy, en este momento, en esta hora, en este minuto, es el día de la salvación. Deja de decir ahora no. Independientemente de cuántas veces tú hayas dicho en tu pasado, ahora no. Independientemente de todo lo que tú hayas hecho en tu pasado, tengo que decirte que hoy hay esperanza para ti. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, vivió haciendo bien a todos los hombres y vivió en obediencia a la ley de Dios. Fue castigado en una cruz como el más vil de los pecadores, pero resucitó triunfando sobre la muerte, resucitó triunfando sobre el pecado, resucitó triunfando sobre Satanás.
Este Jesús del cual te he estado hablando es el verdadero estanque de Siloé, y todo aquel que va a él y se lava es sanado de toda enfermedad espiritual. El que había sido ciego dijo que Dios no escucha a los pecadores. Y posiblemente eso suene una verdad dura para ti, pero es probable que él haya estado pensando en otros pasajes de las Escrituras que afirman esa verdad, como el Salmo 34:15 y Salmo 66:18. Pero yo te aseguro a ti en este momento, no por mí, sino porque también la Biblia lo dice, que si tú confiesas tus pecados, si tú confiesas todos tus pecados conocidos, si tú te arrepientes sinceramente de cada uno de ellos y tú le pides con fe a Dios que por causa de Jesús te salve del pecado y borre cada uno de ellos, Dios con gusto te escuchará y responderá positivamente a esa oración. Así que, amigo, no desaproveches la oportunidad que Dios te está dando en este momento. No digas, ahora no, tal vez después, porque tal vez después nunca llegue. Hoy, en este momento, en esta hora, este es el momento en el cual Dios quiere y puede salvarte. Quiero hablar a aquellos que son cristianos en esta mañana. Y te pregunto, ¿tú sabías que tú eres como este hombre que era ciego? ¿Cómo así, Misael? Yo ni lentes uso. Yo nunca he estado ciego. Pero tú también eras ciego desde tu nacimiento. Y yo no me estoy refiriendo a una enfermedad en tus ojos. Yo me refiero a tu pecado. Tú eras un ignorante de las cosas de Dios. Tú eras un rebelde a su voluntad. Y tú te dirigías a la condenación eterna en el infierno. Pero Jesús te buscó, te alcanzó y te salvó. La diferencia entre ti, que ahora entiendes la voluntad de Dios revelada y te esfuerzas y caes, pero te esfuerzas en seguirla, y aquellos que piensan que la Biblia es una locura y no les interesa obedecerla, ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que a ti Jesús te alumbró con su luz. Tú podías ser como aquellos que siguen viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Yo podía ser como aquellos que todavía no les importan las cosas de Dios. Yo podría ser como aquellos que siguen poniendo a Dios antes, o a Dios no, todas las cosas antes que a Dios. Yo podía ser como aquellos que se inventan una y mil excusas para no abrazar a Jesucristo. Yo pudiera ser, y tú pudieras ser, como esas miles de personas que hoy en día siguen muriendo sin Cristo. Pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo eres? Porque Jesús te alumbró con su luz. Así que, hermano, yo quiero invitarte a que tú caigas postrado en adoración en este momento y a lo largo de toda tu vida ante ese Dios que te salvó por la pura gracia, tal como nosotros cantábamos. Y que por la eternidad, como cantamos también, por siglos mil, cantemos de ese gran Dios y ese gran amor que Él tuvo por nosotros cuando vino a salvarnos. Y no quiero finalizar sin antes hacer otra pregunta a aquellos que son cristianos. Y de manera particular a los miembros de Iglesia Fundamento Bíblico. ¿Tú sabías
que tú tienes un rol en la salvación de los pecadores? ¿Cómo así? Vuelvo a repetir, ¿tú lo sabías eso? Que tú tienes un rol en la salvación de los pecadores. Déjame explicarte. Cuando Jesús se le apareció a Saulo, que posteriormente fue llamado Pablo, nosotros leemos en Hechos 26:16 que Jesús le dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. La última vez que yo leí este versículo fue como que mi mente explotó. Jesús, quien es el único que puede abrirle los ojos a los ciegos, aquí le está diciendo al apóstol Pablo que lo puso por ministro para que abra los ojos de los ciegos espirituales. ¿Cómo así? Ahora, eso no quiere decir que Jesús estaba ascendiendo a Pablo y poniéndolo al mismo nivel suyo. Pablo no era la causa de que los ciegos abrieran sus ojos. Jesús era la causa. Pero Pablo era un instrumento que Jesús utilizaría para abrir los ojos de esos ciegos. ¿Cómo? A través de su testimonio. A través del testimonio que Pablo diera a las personas de Jesús y a través del llamamiento que Pablo hacía para que esas personas pusieran su fe en Jesús, Pablo se estaba convirtiendo en un instrumento que Dios utilizaría para abrir los ojos de los ciegos. De la misma manera, hermano y hermana, en fundamento bíblico, tú y yo podemos abrir los ojos de los ciegos. ¿De qué manera? Presentándonos como instrumentos de Jesús al predicar su evangelio a los pecadores. El otro día conversaba con un hermano a quien yo aprecio mucho y él me decía que no podía recordar la última vez que alguien se había convertido en la iglesia. Y yo no pude evitar comenzar a dar posibles respuestas a esta declaración en mi mente. Así que un montón de cosas llegaron a mi mente y yo me decía a mí mismo, en respuesta a lo que decía este hermano, y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que tú compartiste el evangelio con los perdidos? ¿Cuándo fue la última vez que cuando tú escuchaste que un grupo salía a evangelizar, tú te uniste a ese grupo para evangelizar? ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a un no cristiano a la iglesia? Al menos puedes recordar la última vez que tú le regalaste un tratado evangelístico a alguien. ¿Te das cuenta, hermano? Nosotros no podemos esperar que los pecadores se conviertan si nosotros no le predicamos el evangelio. ¿Tú estás esperando que los pecadores se conviertan solamente viniendo a la iglesia, escuchando el sermón, diciendo amén y saliendo de la iglesia y después volviendo el próximo domingo? Asume, hermano, con seriedad y como un gran privilegio, como un gran honor, el rol que Dios te ha dado en la salvación de los pecadores.
Nuevamente Él te está invitando en esta mañana a asumir ese rol, a recordar que tú puedes ser ese instrumento que Dios puede utilizar para abrir los ojos de aquellos que están ciegos espiritualmente. No desperdicies este honor, este privilegio y esta oportunidad que Dios te da. Asúmela, abrázala. En el próximo sermón, si Dios así lo permite, nosotros vamos a ver cómo Jesús resucitó milagrosamente a un hombre de los muertos. Y esta es mi invitación para que puedan acompañarnos en esa próxima entrega. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual nos anima, nos confronta, nos lleva a Jesús. Gracias porque a muchos de los que estamos aquí en esta mañana, tú has abierto nuestros ojos en tu pura gracia para ver, oh Señor, lo precioso y grandioso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gracias porque también nos das el privilegio de ser parte en tu obra de salvación al predicar este evangelio a aquellos que no te conocen. Perdona nuestra falta, perdona nuestro pecado. Lo confesamos delante de ti para que tú, oh Señor, lo quites, para que tú, oh Señor, lo borres, nos laves con la sangre de Jesucristo y con nuevas fuerzas provistas por tu Espíritu Santo, nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, es nuestra petición, nuestro ruego, nuestro anhelo que hoy tú te dignes en abrir ojos de personas que están espiritualmente ciegas. Señor, que tú puedas revelar lo terrible del pecado y de su condición, pero también de la esperanza y la salvación que hay en Jesús. Para que juntos podamos caer a los pies de nuestro Dios que descendió desde los cielos y alumbró con su luz y salvó a pecadores como nosotros. A Él sea la gloria en este momento y en toda nuestra vida. En el nombre de Jesús.